El mensaje de hoy se titula Aguas amargas. Creo que el título ayuda un poco a describir el tipo de mensaje. Y en el capítulo, 31, verso 18, y a continuación capítulo 32, del verso 1 en adelante, dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Siguen hasta ahí? Capítulo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vaya tomando en cuenta, seguimos leyendo. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, aretes, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hasta ahí de momento, luego vamos a continuar. Interesante historia. Y trae muchos interrogantes. Entre ellos, tenemos que primero darnos cuenta de que esto sucede al pie del monte Sinaí, lugar en que el pueblo de Israel, particularmente Moisés, recibe las tablas de la ley. Bien, pero nos llama la atención que, diferentes cosas. Los que toman nota, y también deje su Biblia abierta porque vamos a volver a consultar. Encontramos que ellos recibieron las tablas de la ley. Las tablas de la ley, según describe, eran tablas escritas de los dos lados, o sea, como reversible, podemos decir, ¿no? Y eran 2 partes. Entonces, dice que trataron con Aarón, que es el hermano de Moisés, que a su vez él servía también eclesiásticamente, podemos decir. Cuando Moisés todavía estaba en el monte, esto no ocurrió en un ratito, no ocurrió en un par de horas. O sea, él estuvo casi 3 días arriba. Él no aparecía. Entonces dije, no, este no vuelve. Tal vez Dios lo consumió. Estamos en Éxodo capítulo 32. El tiempo pasaba y la angustia de la gente que esperaba una respuesta de Dios se ponía ansiosa. Y dijeron, no vuelve. Entonces, en el 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón, está hablando en plural, y evidentemente que fueron muchos. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. La palabra levántate significa, tiene una doble aplicación. No es literalmente como nosotros lo podemos entender en español, levántate. No.
O sea, levántate. De hecho, los israelitas le decían a Jehová Dios, le decían, levántate. Pero no es que Dios estuviese sentado. Pues de hecho, él no está ni sentado ni parado, porque es espíritu. O sea, no tiene ese cuerpo humano. Pero el término o la terminología levántate está hablando de que tú levántate en medio nuestro. Levántate para nosotros. Levántate y haznos el favor. O sea, ven y bendícenos. Eso es lo que significa levántate. Entonces le dicen a Aarón, levántate. La palabra aquí está diciendo, Moisés no viene, ahora tú levántate. O sea, están provocando, ¿no? Una, rechazando a Dios. Dos, están rechazando la autoridad de a quien Dios puso, Moisés. Entonces, ahora tú te haces cargo. Es lo que está diciendo el pueblo. Por tanto, hay un pecado de rebeldía. Entonces, y le dicen, haznos dioses, en plural, que vayan delante de nosotros. También debemos de aclarar la definición gramatical en nuestra lengua, español, ¿qué significa Dios? O sea, dejemos el concepto que uno puede tener de Dios por un instante y veámoslo en términos de lenguaje. Significa, según la Real Academia Española, todo aquello que es objeto de culto. O sea que un Dios puede ser el asado, puede ser el carro que le pones ahí 8 o 10 horas para ilustrarlo, puede ser la música que más te gusta, puede ser las joyas que más te gusta, puede ser un cantante o alguien favorito que te guste. O sea, depende del corazón de cada uno, dónde lo tenga puesto, hacia dónde apunta. Entonces dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, cuando está diciendo que vayan delante de nosotros, está proponiendo lo que en nuestra cultura latina, y se ve mucho en ciertas partes de México y particularmente en España, donde se hacen las grandes y largas procesiones con las imágenes. Entonces las van cargando. O sea que la gente carga a su Dios. Y muchas veces hemos visto en videos que publican en las redes sociales donde el Dios que cargan se les cae y se parte y está hueco. Es precisamente lo que dice el Salmo 115. Dice, hablando de las imágenes y también de todos los que creen en ellas. Dice, tienen ojos y no ven, tienen garganta y no hablan, tienen pies y no caminan. Así son las imágenes y todo aquel que en ellas cree. Entonces, cuando está hablando aquí de dioses que vayan delante de nosotros, está hablando que fabrique imagen o imágenes o dioses, es la palabra que usan, plural, porque no uno, sino muchos o varios, y entonces que el pueblo los tenía que cargar. Ahora bien, los dioses de los hombres, entiéndase bien lo que estamos ahora explicando, los tienen que cargar. Pero el Dios de la gloria nos carga a nosotros. Porque Mateo capítulo 28, él dice de que venid a mí los que estén trabajados, cargados y cansados. O sea que en el Nuevo Testamento encontramos el principio que niega totalmente no solo la idolatría, sino también de que Dios no es una carga para nosotros, sino nosotros tampoco somos una carga para Él porque Él es Dios. Los dioses que se cansan son los dioses paganos y por eso se caen y no mueren. ¿Saben por qué? Porque nunca tuvieron vida. Simplemente se rompen. Y se rompen visualmente, porque en realidad tampoco nunca fueron enteros. Porque la palabra entero proviene de la palabra integridad, que está entero, completo. Y Dios, el Dios verdadero, el único Dios creador y salvador, es íntegro.
no se rompe porque siempre existió. No es de carne porque no es de hombre. No es hecho por hombre. Él es Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Es el único que puede salvar. No puede salvar la madre de Dios porque Él no tiene madre, porque es Dios, porque Él no fue engendrado por hombre. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Por tanto, este pueblo de cuál está hablando aquí, querían cargar a sus dioses. Pero encontramos algo que llama bastante la atención y es tan relevante que a Dios le plació ponerlo aquí. En el verso 2 del capítulo 32 dice, y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro, aretes o aros, que estaban en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráemelo. Por favor, busquen en el libro de Éxodo, capítulo 3. Después volvemos a este. Capítulo 3, versos 21 y 22. Vean ustedes de dónde provienen esos aretes. Miren, ¿lo tienen? Éxodo 3, 21 y 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis Egipto. Por cierto, aquí hay una mala traducción porque la palabra huésped no tiene género, no es ni masculino ni femenino. O sea, eso de huéspeda queda sobrando, pero ahí queda. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos de los cuales pondréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Volvemos al capítulo 32, mientras les voy aclarando algo de eso. Egipto era en aquel tiempo la principal potencia mundial, tanto económicamente, tanto en millones de habitantes que tenía y tanto también bélicamente. Era la potencia más grande que existía en ese tiempo. Su ejército llegó a superar los 5 millones de hombres y estamos hablando de hace 3.500 años. Entonces, los carros con los cuales persiguieron al pueblo de Israel, que fueron en millares, no digo millones, sino millares, o sea, miles, eran carros especiales de guerra donde las ruedas salían como espadas. Se calcula que no menos de unos 1.500 carros siguieron a los hebreos. Y cada carro, había carros que iba un solo hombre y otros que iban 2 hombres. Entonces tenemos que por lo menos había varios miles de hombres que estaban siguiendo, más otros que venían a pie o en caballo. Que por cierto era un ejército que también tenía caballos que otros ejércitos no tenían. Entonces, esta potencia se enriquecía con los tributos de guerra. O sea que el oro que los egipcios tenían regularmente era robado. Y entiéndase bien, nada robado puede agradar a Dios. No se puede ofrendar de lo robado. Esto no se trata de ese santito de que los ladrones le van y le piden. Que primero de santo no tiene nada. La otra es que santos somos nosotros los que hemos creído en él. Y la palabra santo no es que tenga una aureola, porque nadie tiene, ni a nadie se le cayó, porque no existe la aureola. Lo que existe es la santidad. Entonces, ser santo significa literalmente apartado. Esa es la única definición de santo, que es apartado. ¿Para qué? ¿O para quién? Para la gloria de Dios. Entonces, este trofeo que las mujeres egipcias le dieron a las mujeres judías. Y dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Aarón lo dijo.
no lo mandó Dios. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Ahora, si hicieron un becerro, ¿por qué lo dicen en plural? Yo le voy a explicar. El becerro, el nombre que ellos le daban, era el dios Apis, así como suena. Apis, el dios Apis, que no era en realidad un becerro, sino que aquí cuando Moisés relata esta parte, porque es él que relata esta escritura, lo dice en tono sarcástico. En realidad lo que había fabricado era un toro, o sea, era grande, pero a la vista de Dios y a la vista de quienes aman a Dios, es un becerrito. Me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, pero la idea del toro, con esta explicación ustedes se van a dar cuenta de que no podía ser un becerro. Porque la imagen de Dios Apis, de los cuernos del toro, míreme, es como una U, digamos, y prácticamente medio círculo. Entonces, en el centro de los cuernos del toro tenía que estar el sol. Entonces eso representa a otras dos deidades. Por eso habla de dioses. Porque el sol en egipcio es el dios Ra. Y la media luna que forman los cuernos es Isis. ¿Se acuerdan cuando el tema de los yihadistas, Isis, que se habla mucho de eso? Entonces el dios Ra es el dios masculino. Y Isis, la media luna, que se usa en la mayoría de las banderas de los países islámicos, es decir, que aunque ellos dicen que son monoteístas, no es verdad, porque la media luna significa la diosa de la fertilidad, Isis. Por tanto, entonces ahí tenía al menos tres dioses: el toro mismo, Apis, Ra e Isis, que forman una trinidad: masculino, femenino, y no sería la palabra más afortunada, pero el neutro, que puede tener forma masculina, pero en este caso no está asociado a la fertilidad. Esa es la idea de lo que después terminaría siendo, con otros nombres en el romanismo, lo que termina, no quiero que nadie se me sienta mal, pero esa es la idea de lo que se llamó o se dio a conocer como la Sagrada Familia. Si usted se pregunta, estoy haciendo un paréntesis en esto, ¿recuerda usted cuando en otro tiempo íbamos y tomábamos el pan y el vino y encuentra usted tres letras en el pan impresa? ¿Se acuerda de esas letras? IHS. ¿Sí? Esos son tres dioses: Isis, Horus y Set. Pero son los mismos nombres de los que yo le di, pero traducido a otra lengua. Me está usted entendiendo, ¿verdad? Isis, Horus y Set. Usted lo puede buscar en el diccionario. Isis con I latina, Horus con H y Set, que viene a ser la madre, el padre y el hijo. S-E-T. Entonces, aquí, en este pasaje que tenemos hoy, es el comienzo de esa falsa doctrina. Eventualmente la Sagrada Familia es el padre y es el hijo. Porque la madre desagrada tuvo que guardó la santidad. Pero no es verdad que sin pecado concebida, porque ahí están los nombres de los padres de ella, en Mateo capítulo 1. Entonces, María fue una gran mujer humana, 100%.
y tuvo el privilegio de ser engendrada no por hombre, sino por el Espíritu Santo, que en la única vez en la historia de la humanidad. El único que fue engendrado por el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús fue engendrado de esa manera porque Él tenía que ser hombre. Él en su caminar aquí en la tierra no fue Dios. Dice la Escritura que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue uno más de nosotros. Requería que así fuese. ¿Por qué? Porque el sacrificio al cual iba a ser, al cual se le llama sacrificio vicario, que significa, la palabra vicario significa en lugar de. Por tanto, el sacrificio que el Señor Jesús hizo es válido. ¿Por qué? Porque Él no es Dios, porque no se puede sacrificar un Dios. Porque si es Dios, no. ¿Qué sacrificio? O sea, ¿Dios tiene sangre? No, lo dije al principio. O sea, Dios no está sentado ni está parado porque Él es espíritu. O sea, no lo podemos ver. La Escritura dice que nadie vio a Dios, pero sí vieron a Jesús, el Hijo de Dios, porque Él vino como hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo en un cuerpo de mujer para que naciera como nosotros y viviera no como nosotros, sino santamente. Él no pecó nunca. Por eso el sacrificio es perfecto de Él, porque no puede haber un sacrificio que contenga pecado en su persona o humanidad. Por tanto, Él fue sacrificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, porque nadie, ni antes ni después, podría ocupar ese lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, aquí es el principio, lo que estamos viendo hoy, es el principio de configurar, de programar, como se programa una computadora, programar nuestra mente de lo que Dios quiere de nosotros en términos de nuestra fe. Y para que no nos vayamos para un lado ni para el otro. Para que no volvamos para atrás como los paganos. Seguimos leyendo. El pueblo le trajo los zarcillos. El verso 4 dice, y él tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Piense usted, ¿los dioses le sacaron de la tierra de Egipto? Mentira. Dios fue el que los sacó de la esclavitud. ¿Qué significa para nosotros esto? Oh, bueno, es algo histórico de los judíos. No. Significa mucho más que eso. Aquí está diciendo de que si tú recibiste a Cristo para salvación, no es de hombre la salvación. La salvación viene de Dios. El que te salva de tu estado de esclavitud con el pecado solo es Dios. Nadie te puede sacar de la esclavitud del pecado si no es porque Dios te está revelando cuál es tu verdadera condición. Él es el que da la vida. Él es el que salva al pecador. Él es el que perdona. Ahora, vuelvo a decir como cité otras veces, si Dios es el que salva, nadie te puede quitar la salvación. Ahora, veamos una mente religiosa. Verso 5 del capítulo 32 de Éxodo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mañana, hoy no. Mañana, hoy no. Hoy los otros dioses. ¿Puede alguien estar en dos orillas de un río al mismo tiempo?
Puedes estar, perdónenme la expresión, mis amados, con Dios y con el diablo. Puedes estar con el Dios verdadero, Dios de la creación, Salvador del universo y creador del mismo, de todo lo visible, de todo lo invisible, creador de ángeles y principados, creador de nuestra humanidad. Dejarlo por una imagen que te levantas o por una falsa creencia que en cualquier pueblo se puede levantar. Eso es blasfemar contra Dios. Eso es decir, hoy vamos acá o vamos allá y mañana adoraremos a Jehová. Dios no espera para mañana que tú le adores, es hoy. Y no porque hoy sea domingo, sino hoy cada día de tu vida. Donde quiera que te encuentres, pero mejor que Él te encuentre en el lugar que Él quiere que tú estés. ¿Y qué hicieron? Verso 6. Al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos. El holocausto es hacer una ofrenda de un animal hasta que se consuma. O sea, el animal no es consumido, no se come, sino que queda carbonizado. Eso es holocausto. Y presentaron ofrendas de paz. Esos son, en el judaísmo, frutas, verduras, etc. Y se presentó el pueblo a comer y a beber las mismas ofrendas de paz. Así hacían los romanos. Los romanos también, en sus opíperas festicholas, le daban culto a los dioses, aún tomaban como al emperador o César como un dios, que la palabra César significa señor o Dios. Entonces le traían las ofrendas y después las comían. Es lo que están haciendo acá. Dice, y se sentó el pueblo. Verso 6. Ahí hay algo importante ahí que quiero que usted observe. Presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a ¿qué dice? A regocijarse. La palabra original que está en hebreo allí está hablando la que después daría como resultado en el latín y después llega a nuestra lengua. Originalmente es orge. Y la palabra orge en nuestra lengua española llega como orgía. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Orgía. O sea, toda clase de práctica sexual desenfrenada, devastadora, promiscuidad total, mujeres con mujeres, hombres con hombres, con menores de edad, con todo lo que le apeteciera, con animales, zoofilia. Esa era la forma en que ellos se regocijaban. En ese momento está por descender Moisés. Y dice en el verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿La cerviz es esta parte? ¿No? Y cuando habla de dura cerviz es orgulloso, altanero. Ahora es, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma
y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, sigue diciendo Moisés, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte. Verso 15, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, verso 17, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento, prepárese porque aquí viene algo. Cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Antes de que siga la lectura, ¿por qué lo hizo? Ardió la ira por la santidad de la cual estaba lleno Moisés. Pero es que había algo más. El contenido de la ley, o sea, él rompió las tablas, pero es que el contenido moral y espiritual de las tablas ya había sido roto por los hombres. De eso se trata. Por eso él las rompe. O sea, esto ya no es válido para ustedes. ¿De qué te sirve de que haya una ley que dice tú no puedes cruzar la luz roja cuando ya la cruzaste? Solamente es para decirte quebraste la ley. Pero la ley ya fue quebrada. Entonces ya no era válida, porque la ley no es para que salve, sino para que esté uno advertido. Entonces, al estar advertido, no hay excusa contra la falta. No puedo decir, no, yo no sabía. ¿Me explico? O sea que nadie es inocente porque no sabe. ¿A qué apunta esto? A ver, si usted alguna vez escuchó un pajarito que le dijo todos somos hijos de Dios, ¡mentira! No todos somos hijos de Dios. Te interrumpo un momento. Acompáñame, después vamos a volver acá. Acompáñame 1:12. Juan 1:12. ¿Lo tiene? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lea conmigo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, repita conmigo esa última frase, por favor. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Queda claro eso? Eso quiere decir que antes no éramos. Volvemos a Éxodo. Capítulo 32, verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo. Presten mucha atención a las palabras que siguen. Que esparció sobre las aguas, el polvo, ¿sí?
y lo dio a beber a los hijos de Israel. A ese lugar, más adelante, la historia bíblica llama a ese lugar como Mara, donde bebieron esa agua. La palabra Mara, sí se acuerda que se usaba para ciertos grupos hace algunos años atrás, ¿verdad? Para pandillas y eso. Sí. La palabra Mara significa amargura. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hay una particularidad química aquí, que uno de los contenidos del oro, uno de los elementos que contiene el oro, es ácido, creo que es ácido sulfúrico. Entonces hace amarga el agua, aunque sea en poca cantidad. Entonces, ellos, el polvo del becerro de oro, al volcarlo, las aguas se hicieron amargas y ellos bebieron. ¿Cuál es la enseñanza? Beber aguas amargas. No me pasa. ¿Qué es esto? Estar sediento y ves correr el agua fresca a la imagen de nuestros ojos. Es agua amarga. Esa agua amarga tiene que ver con la religiosidad, no con la religión. Que la palabra religión y religiosidad no necesariamente significan lo mismo. La religión, como he mencionado en la prédica anterior, viene del latín religare, que significa volver a unir. ¿Qué? El hombre con Dios. De Adán para aquí estamos separados. Hay una gran distancia. Estamos lejos de Dios. Y cuando nosotros volvemos a Él, debemos de tener comunión con Él. Ahora, si yo de la religión hago un culto de la religión, entiéndame bien, es lo mismo que los judíos que adoraban el templo, pero no al Señor del templo, sino al templo. Entonces la iglesia no es para adorarle, el culto no es para adorar el culto, el pan que tú recibas en la Santa Cena no es para adorarle. El Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Ya trataremos eso en su debido tiempo. O sea, que nosotros debemos de religarnos a Él, debemos de volver a Él, debemos de unirnos a Él, pero no hacer de la fe un culto. El culto es a Dios, no de que yo pretendo vivir un estado de culto. Entonces eso es religiosismo. Si voy a estar pensando en el eventual castigo de Dios, es que todavía no he creído, porque el Dios que conozco, el Dios de la gloria, es el Dios que perdona, es el Dios que restaura, es el Dios que salva, es el Dios que sana. Es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero también sigue hablando Juan. En el verso 17 y 18 del mismo capítulo 3 de Juan sigue diciendo, pero los que no creyeron ya fueron condenados. Entonces, si ahora soy hijo o hija de Dios, toda la gloria es para Él. Toda la alabanza es para Él. Y Dios no comparte ni reparte su gloria, porque solo a Él solamente es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Por tanto, dice, verso 21, y dijo Moisés a Aarón,
¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nosotros pensamos que cuando llegamos a Dios, o cuando permitimos que Dios llegue a nuestra vida, creemos de que todo es así. Hey, ¿por qué tú no respondes lo que estoy necesitando? ¿Dónde estás? ¿Existe? Y lo confrontamos. ¿Qué es eso? Eso es que literalmente todavía estamos bebiendo aguas amargas. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, estamos practicando religiosismo. Y nadie llega a tener paz con Dios con religiosismo. O sea, la religión sobre la religión. O sea, el culto mismo. Estar aquí no te salva. Ni estar enfrente, ni en la otra cuadra, ni a 3 cuadras. No te salva por el lugar. No te salva por el que predique, a menos que predique algo falso. Es decir, nunca vas a ser salvado. Uno es salvado por creer en la verdad. Y la única verdad es Cristo. Entonces, si creo en Él, debo de confiar en Él. Hágase esta idea, mire. A veces, hace muchos años, tal vez al principio del camino en la vida cristiana, sería decir, en ese entonces yo andaba todo el día en el auto de aquí para allá. Y decía, llevo al Señor de copiloto. Y aprendí que no es así. Yo soy el copiloto. Él es el que maneja. Él es el que tiene que manejar mi vida. Aparte de que literalmente me ha salvado yo manejando el auto, en un abrir y cerrar de ojos digo, me la doy con el de adelante y vi que no tenía otra opción y aparecí en la otra línea. Y el carro con el cual me iba a estrellar, miro en el espejo y estaba atrás. Si me pregunta cómo, no sé, pero creo saber. O sea, Dios está en todo. Cuando tú le das el lugar en todo en tu vida. Cuando tú dices, de este bolsillo sí y de este no. No. Así no funciona. O sea, Dios es... ¿Se acuerdan de aquel juego, la pirinola? O todo o nada. Así es. O todo o nada. Entonces, si tú quieres tener, permítame la expresión, tal vez no tan espiritual, si quieres tener éxito en la vida, no se trata del éxito de los hombres o de que los hombres te quieren hacer creer. El éxito está en que Dios esté contigo, pero para eso necesitas tú estar con Dios. Él está dispuesto a cargarte. Vuelvo al principio de esto. Nosotros no debemos cargar a Dios. Debemos de permitir que Él nos cargue a nosotros. Es decir, que nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros temores, nuestras frustraciones tienen que estar puestas en Él. Eso es ser hijo o hija de Dios. Esperar en Él, en el tiempo oportuno. No es que yo quiero, pero es que no es la hora. No, pero ¿por qué no? ¿O por qué no a mí? Porque por tu conducta no estás preparado. Por tu actitud todavía no es la hora. ¿Me estoy dando a entender?
Entonces, la hora es cuando sea el tiempo perfecto de Dios para mi vida. Esto es individual. Este Dios que conocemos y que salva a todos, lo salva de a uno. Dios salva al mundo de a uno. Por tanto, trata no con todos. No todos somos hijos de Dios. Mentira. ¿Tú conoces a tu padre? Más allá de que nos haya tocado, que también fue mi caso, que no conocí a mi padre hasta los 17. Pero tuve que conocerlo. Por lo menos conocerlo. Uno necesita conocer al Padre. Como hijos de Dios necesitamos conocer al Padre. Necesitamos llegar a Él. Necesitamos comprender cuál es mi identidad. Cuando esta cultura que nos rodea, en la cual vivimos, nos aleja de nuestra propia identidad y cada vez más el ser humano está perdiendo más la identidad. Recientemente tuve que dar una clase del postmilenialismo, el postmodernismo. Y tenemos aquí una generación de que se llaman los milenios, nacidos entre el 80 hasta el 2010 aproximadamente. Es decir, esta generación que está expuesta, que ha nacido ya con la mente concebida por el entorno social y cultural de una manera muy distinta a los que peinamos canas o que tenemos más de 40, por ejemplo. Donde el término de comunicación es diferente, donde todo radica en la individualidad. Es la individualidad que si bien tú tienes derecho a tener, pero tiene que ser medida, porque tu individualidad tiene que estar ligada, y ahí usamos el término de religión, religar, tiene que estar unida a la identidad en Cristo. Yo soy lo que soy en Cristo. Sea lo que me toque en el proceso de mi vida, ganar o perder, mi identidad está puesta en Él. Quiere decir de que si hoy gano, pues gloria a Dios. Y si pierdo, también gloria a Dios. Hoy tú tienes algo ganado. Tienes algo ganado que miles de millones de personas, 2/3 de la población mundial, por lo menos, si no más, estamos hablando de más de 5.000 millones de personas, no tienen a Cristo, no tienen salvación, no tienen perdón porque no llegaron a conocerle a Él. Tú tienes la oportunidad. Hoy escuchaste el Evangelio, hoy escuchaste la verdad. Si el día que a ti te toque llegar a la presencia de Dios y te diga el Señor, oye, ¿sabes por qué tú estás aquí? Porque no creíste. ¿Te acuerdas aquel día? ¿Qué fecha es hoy? 20 de enero, ¿no? El 20 de enero, ¿te acuerdas allá en la casa de los Arenas, donde estaba ese precario argentino ahí? ¿Creíste? No creíste. A mí no me va a caer la carga. Le cae a cada uno. Lo toma o lo deja. No te prometo religión. No te exijo religión. Es más, no te exijo nada. Ni te pido nada. Solamente te exhorto a que tú creas y creas de verdad. Pero creas en la verdad. Porque solamente hay una verdad. Aquí no se trata de tu verdad o de la mía. Se trata de la única verdad que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo quiero que bebas muchas aguas, pero no amargas. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús, terminando esto, le dijo a la mujer samaritana, yo tengo agua de vida. Y no se trata de una iglesia.
El agua de vida es Cristo, pero es individual. Es una fuente que no se seca, que tiene la salvación para todo aquel que en él cree. Pero depende de ti que tú tomes de esa agua, que tú bebas de esa agua o digas paso. Por tanto, si tú has visto la historia de este pueblo rebelde en contra de Dios, no actuemos de esa manera. No seamos como aquellos que en el desierto prevaricaron en contra de Dios. Escuchaste la verdad. Y delante del Señor puedo decir de que predicamos la verdad. Porque a mí lo que me importa es tu alma. Porque eso es lo que el Señor me pone para que yo haga. Para que las almas lleguen al Señor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta salvación tan grande, que es conocerte a ti. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Te pido por mis hermanos y hermanos aquí y hermanas aquí reunidos. Señor, hoy glorificamos tu nombre a través de la Escritura, a través de la palabra. Quita y despójanos de toda religiosidad, Señor, y únenos en un mismo espíritu a todos, hombres y mujeres, por igual, para que seamos, Señor, hijos e hijas tuyas. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Te pido por la necesidad individual de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí reunidos. Y te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.